Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana ya saludamos al señor ingeniero Carlos Berman, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la comisión importantísima, hoy por hoy, la económica y tributaria. Antes fue miembro nomás, ahora es vicepresidente y con más experiencia. Y mire usted, mi estimado legislador, hay mucha tela que cortar. Ya está señalado que el 31 de octubre llegará la proforma presupuestaria para el periodo 2018 y hay ya lo declaró el presidente Lenín Moreno el miércoles pasado, algunos lineamientos económicos. Algunos son para que la Asamblea Nacional los apruebe, previo revisión, previo análisis, nada más y nada menos que el CAL, donde usted es miembro, el vicepresidente también del CAL, y luego pues va a otra comisión. Una vez aprobado esto, va a la comisión de lo económico y tributario, donde usted es el vicepresidente, repito. Entonces hay una tarea muy, muy compleja y quisiéramos saber aquí con Lenín Artieda qué está pensando el ecuatoriano, el legislador, el hombre de Manabí, el hombre que ama la producción, ama el trabajo, ama lo social, tiene un papel protagónico en el quehacer de la reconstrucción de Manabí, y entonces hay muchas tareas y muy complejo a la vez. ¿Qué opinión le merece a usted que los empresarios no están satisfechos luego de tantos diálogos de 3 meses y casi que no han avanzado absolutamente en nada de sus aspiraciones? Bienvenido, ingeniero Berman. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía ecuatoriana, de manera especial a la familia guayacense y también a mi provincia de Manabí, que llega muy bien Radio Huancavilga. Un saludo a usted, Clever, y al licenciado Artieda por esta posibilidad de podernos dirigir a toda la ciudadanía. Mire, siendo en esa misma línea de coherencia, yo en este mismo medio de comunicación, como es Radio Huancavilga, lo he expresado. Ojalá todas estas acciones que hemos venido llevando de diálogos permanentes sea en doble vía, no solamente en una vía, en el sentido que si no hay algo que se plantee de los 5, 6 o N números que se puedan haber planteado, significa que todo está mal. Creo yo que en base a lo que hemos podido conocer, porque todavía el proyecto de ley no llega a la Asamblea, solamente conocemos lo que a breves rasgos planteó el presidente de la República. Ahí se ven algunas acciones en beneficio de los sectores productivos, porque el sector productivo es el pequeño, el mediano y el grande. Todos generan plazas de empleo y trabajo, todos generan recursos para el Estado central. Así que hay incentivos para el pequeño y mediano empresario en el sentido de eliminarle el impuesto a la renta en los próximos años, como una forma también de que ellos vayan generando mayor potencia, vayan creciendo, vayan también dando empleo y trabajo. Segundo, también se busca el atraer la inversión, dándole facilidades a que cuando ese capital ingrese al país, cuando ellos salgan no tengan ningún tipo de tributo. Creo yo que en ese trabajo también han estado algunos ministros de Estado, el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio Exterior, Carlos de la Torre, y Pablo Campana y otros ministros buscando, indicando lo que ofrece el Ecuador. El Ecuador tiene condiciones favorables. Primero, tiene una estabilidad laboral. Segundo, tiene una estabilidad política y económica, por más que se niegue. Tenemos energía buena, saludable, barata, con el ambiente que garantiza poder apuntar a un crecimiento, a un desarrollo. Tenemos recursos naturales, es decir, se busca protección también de la inversión y protección también con el ambiente. Se puede buscar. Hay muchas de ellas que efectivamente se las puedo hacer
vía bajo otra consideración, pero ya está dado. Entendemos que llegará en los próximos días porque tiene que ser también incorporado por el año fiscal que se avecina, por lo tanto tiene que ser aprobada por la Comisión, y nosotros siempre vamos a estar en esa misma línea de aportar al desarrollo, al crecimiento como generación de plaza de empleo y trabajo, que es lo que más necesita hoy día el ecuatoriano. 7:11 minutos en Huancavelica 8:30 M. Ingeniero Berman, pero ¿cuál es su criterio sobre este impuesto a la renta que termina siendo un estímulo para las dos partes, tanto para la caja fiscal a través del SRI y también para el inversionista que coloca su dinero para producir? Y ahora pues se lo volvió a aumentar, porque antes se lo bajó al 22%, recuerdo, con este código de la producción, y ahora se lo aumenta al 3%. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Por eso yo hice un análisis que sectores productivos son el pequeño, el mediano y el grande. El grande en un momento dado tuvo un crecimiento importante. Como yo le he venido diciendo, no ha habido ningún sector productivo que haya crecido de la forma como creció en los últimos años. También tiene que ser una acción patriótica. Recordemos que en el Ecuador alrededor de 1.800 más o menos son las empresas que se verían, entre comillas, lesionadas sus intereses, de incrementar del 22 al 25%, pero también hay otros incentivos que les permite a ellos también el anticipo del impuesto a la renta, según lo que explicó el presidente de la República, se debería en dos partes, un 50% en el mismo año y el otro 50% al siguiente año. Es decir, también hay que buscar la ponderación, el equilibrio en todos los sectores. Sí, yo creo que en ese sentido vamos apuntando al desarrollo del Ecuador, es decir, eso es de alguna manera, a breve rasgo digo Clever y Lenín, porque no conocemos todo el proyecto de ley, que abarcará muchos más temas y que estarán incorporados otros temas que tendremos que analizarlo y poderlo debatir. Tengan la seguridad que vamos a abrir todos los espacios para que todos los sectores productivos que estén inmersos en esta problemática acudan a la comisión para escuchar su punto de vista y también poder nosotros debatir con mayor elemento de juicio. 13 minutos. ¿Usted, Lenín? Sí, para saludar al ingeniero Bergman. Y yo quisiera consultarle si usted, ¿cuál es el punto más beneficioso que usted ha encontrado en estos anuncios que realizó el presidente Moreno la semana anterior? Asambleísta, buen día. Bueno, dos temas. Uno, se sigue buscando atraer la mayor inversión al país, dando incentivos como es cuando el capital quisiera salir fuera del país, no tendría que pagar ningún tributo tal como ingresa. Eso de alguna manera le da seguridad al inversionista de que sus recursos no tengan ningún tipo de gravamen y que le puede ahí un momento dado lesionar. Segundo, también se incentiva a sectores que realmente antes no apuntaban mucho al desarrollo, al crecimiento del país. También hay la devolución del anticipo del impuesto a la renta, que tanto reclamaba el sector productivo. Ahora ahí se lo retorna en dos partes, una el mismo año y otra el siguiente año, hasta que se haga, entiendo, el cruce de información, la reliquidación. Pero lo esencial, Lenín y Clever, es que tenemos que pensar que el Ecuador somos todos los 16 millones de ecuatorianos, que tenemos también que aportar nuestro granito de arena en beneficio de la patria, que lo que se busca también, mire, hay un tema que es muy sensible, con todo respeto para el sector importador, no todo desde luego, pero el sector importador, de lo que se ha conocido, de lo que informó el presidente, ha habido una defraudación al fisco pero enorme, con la famosa subfacturación, trayendo productos, equipos a menor valor de lo que se compra, de tal manera se paga menos, pero indudablemente en el costo de venta se refleja el valor general. Ahí también hay un nicho que hay que buscar recuperar esos recursos, ¿cierto? Porque todos tenemos que contribuir con el país, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y concordamos con usted, asambleísta, en que todos debemos poner nuestro granito de arena, pero la pregunta es ¿para qué estamos poniendo ese granito de arena?
¿estamos poniendo ese granito de arena para educación, para salud, para vivienda? ¿O estamos poniendo ese granito de arena para pagar la gigantesca deuda que tiene el país? Y resulta que si revisamos las cifras, y también en función de lo que ha dicho el presidente Moreno, hoy por hoy se gasta más en pagar los compromisos de deuda adquiridos por el gobierno anterior que en invertir en el sector social. Entonces, se nos pide un sacrificio, ¿para qué? Bueno, salud y educación sigue creciendo el presupuesto del país. Eso lo podemos... No, asambleísta, eso no es verdad. Hoy por hoy pagamos más en deuda que en salud y educación juntos. Pero yo digo, yo no le estoy contradiciendo, Lenín, yo le estoy diciendo que se siguen incrementando los presupuestos de salud y educación, si no revisemos los últimos años, que la deuda, pero la deuda ha sido para inversión, en ningún caso la deuda que se ha adquirido, cierto que eso tendrán que también responder los voceros oficiales que le corresponde, pero la deuda que se ha adquirido en estos últimos años todo ha sido para inversión, no ha sido para pagar deuda privada ni para pagar salarios, ha sido para invertir en el país. Por eso hablo de las condiciones del país. Hoy día podemos hablar que tenemos una energía buena, barata y saludable coblemente, producto de la altísima inversión, que hay que buscar si realmente esa inversión fue bien hecha. Totalmente de acuerdo. En eso no le voy a quitar razón, pero son pagos que hay que honrarlos por el país ha dado muestra de honrar todas sus obligaciones y por eso sigue siendo sujeto de crédito en ese sentido. Nosotros no estamos desconociendo que hay una deuda, ni estamos diciendo que no es así, pero reitero, es por la altísima inversión que ha habido, que es parte del crecimiento, es parte del desarrollo que ha tenido el país, es parte de esa clase pobre que hoy es clase media, porque ha tenido mayor poder adquisitivo por la generación de plazas de empleo y trabajo debido a la inversión pública y desde luego también la inversión privada. Ahora, asambleísta, ¿usted considera que es un programa económico lo que se ha presentado? Sí, yo vengo siguiendo sus declaraciones. Usted ha señalado que hay que esperar a que llegue el proyecto de ley, porque allí seguramente se van a ir a incorporar otros temas. Y creemos, al igual que usted, que eso tiene que ocurrir, porque los lineamientos dados o anunciados por el presidente Moreno no constituyen per se un programa de gobierno, y por ello, desde algunos espacios del sector privado, se ha señalado que sería muy probable que en los primeros meses del próximo año, una vez que se haya desarrollado ya la consulta popular, tendrían que tomarse otras medidas de ajuste. ¿Usted está de acuerdo con aquello? ¿Cuál es su criterio, su lectura, asambleísta Carlos Bergman? Yo me baso en las expresiones dadas por las mismas autoridades económicas del gobierno nacional, que ellos hablan de que van a obtener una recaudación de 1.900 millones de dólares y un sacrificio fiscal alrededor de 300 millones, en la práctica 1.600 millones más, que eso le va a permitir financiar la proforma presupuestaria en función de lo que tampoco conocemos en general, porque la proforma, como lo señaló el economista Clever Chica, llegaría el 31 de octubre a la Asamblea Nacional. Entonces yo diría, si ya se ha demostrado con esos recursos se puede paliar, se puede cubrir el déficit que daría en el presupuesto del año 2018, yo no veo necesidad de ir a otro tipo de ajustes, porque hay mecanismos que entendemos ellos lo habrán analizado, que antes no se lo digo, como el caso de buscar erradicar la defraudación al fisco en función de las importaciones. Entonces yo creo que eso hay que esperar la respuesta de las autoridades. Vamos a estar atentos, desde luego, porque nuestro compromiso es con el país, nuestro compromiso es velar con los intereses del pueblo ecuatoriano, que no se lesione, que se siga aportando al desarrollo y al crecimiento, que es lo que nos va a permitir seguir generando plazas de empleo y trabajo, que en definitiva es el principal problema que hay en el país. 7:20 minutos. Sí, una última consulta de mi parte para el asambleísta Carlos Bergman, y ya no va por el lado de lo económico, sino de lo político. Sectores de oposición dicen que van a insistir en solicitar un enjuiciamiento político al vicepresidente de la República, al ingeniero Jorge Glass Espinel. La situación ha cambiado en relación a cuando se intentó
en aquella primera ocasión, enjuiciar políticamente al vicepresidente. ¿Cuál será la postura de Alianza País y los movimientos aliados? Uno de ellos al cual usted pertenece, ingeniero Bergman, ¿creen que ahora sí se podría viabilizar un juicio político o todavía, o no es así, se mantendrían en la postura inicial? Mire, Lenny, Clever y ciudadanía guayaquileña, ecuatoriana, nosotros hemos mantenido la misma coherencia. En aquella oportunidad no dimos paso al juicio político porque no se cumplían los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nosotros lo hemos dicho con absoluta coherencia. No ahora, ellos tienen todo el derecho, pero no juguemos ya con el pueblo ecuatoriano. Yo le digo, ellos amenazan que ya la semana pasada lo presentan, que la próxima semana. Yo creo que el país necesita seriedad, necesita tranquilidad. Si ellos dicen que tienen las pruebas, que las presenten con todo respeto. Vivimos en un país, en un régimen democrático, y nosotros analizaremos en función a lo que determina la Constitución y la Ley Orgánica, y no haremos más que eso. Ese es nuestro convencimiento, y el mismo bloque lo ha expresado, donde estoy con mucha autoridad, con mucha capacidad, lo señala. Bloque de país y los movimientos del caso de nuestra comunidad primero, de nuestra querida provincia de Manabí. Vamos a analizar, y le hemos dicho que vamos a respetar el debido proceso, vamos a estar vigilantes, sí, a respetar el debido proceso que merece todos los ecuatorianos, más aún cuando se trata de la segunda autoridad del país, como es el vicepresidente de la República. En ese sentido, nosotros no vamos a entorpecer tener ninguna injerencia en la función judicial. Por eso no hemos vertido criterio, opinión, y aspiramos, Dios mediante, si ellos llegaran a presentar el llamado a un juicio político, lo vamos a analizar y el cual tomará la decisión, reitero, en función a lo que determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 7:23 la mañana aquí en Huancavilca 830M. A ver, ingeniero Bergman, hemos hablado de los ingresos, ¿no? Posibles ingresos, ¿no? Usted sabe perfectamente bien que no es que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las exportaciones, una gran canasta de exportaciones, producto de su menú, porque es muy, muy limitado. Y lo otro es que los empresarios, los exportadores, los que venden, se quejan porque el costo país está muy alto. En ese orden, pues, hay que ponerle énfasis al trabajo, ingeniero Bergman. Pero hablando de los gastos, ustedes que van a recibir esa proforma, no sé si hay diálogos previos a esa presentación de ese documento, porque es importante que se limite, se baje ese gasto, ese enorme gasto corriente, que al final del día es el que está afectando, además del precio alto de la deuda que tenemos que pagar, que a través de los intereses. Entonces, ¿cuál va a ser la política de ustedes? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál va a ser la exigencia en el CAL y básicamente en la Comisión de lo Económico y Tributario, por ejemplo, ingeniero Bergman? Mire, efectivamente, como ha sido norma y característica de la Asamblea y la norma de esta nueva administración legislativa, el presidente Pavel Muñoz ha planificado primero convocar a todos los actores. El primer convocado va a ser el ministro de Finanzas, que explique a la Comisión los ingresos y los egresos en detalle, ¿cierto? Posteriormente, en esa misma línea, tenemos que invitar a los grandes gestores de los gastos y también tenemos que invitar a los grandes gestores de los ingresos para que nos den la fuente, para que nos den la información y un debate amplio, democrático, sin pasionismo. El debatir es bueno, lo hemos hecho con altura. Yo creo que estos 4 años anteriores de la Comisión, habiendo oposición, se ha llevado con altura, con respeto, en los debates, y de igual manera va a seguir esa misma norma ahora que tenemos una nueva conformación. Y yo sí creo que es necesario transparentar, como ha sido siempre, transparentar todos los rubros, los números. Es más, en algunos casos hemos tenido hasta previo al inicio de la comisión, todos los integrantes, una información para que nos explique en detalle, porque a veces la proforma viene con ciertos capítulos eminentemente técnicos que no todos tenemos la capacidad de poder entenderlos, y le pedimos también que nos expliquen
la terminología para poder entender y captar mejor el presupuesto general del Estado. Tengan la seguridad que lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, con seriedad, como lo demanda el país. En este sentido, yo siempre buscaré los consensos, siempre llamaré a la unidad. Nadie puede renunciar a su ideología, a su posición, pero siempre hay que buscar qué es el mejoramiento de los 16 millones de ecuatorianos. En ese sentido, nosotros vamos a seguir en esa misma línea, Clever y Lenín y pueblo guayaquileño y pueblo ecuatoriano. 7:26. Muchas gracias al ingeniero Bergman por su comparecencia aquí en Huancavelica 830M. Gracias a ustedes que nos permite informar, decirle al pueblo ecuatoriano, tenga fe que vamos a seguir trabajando con responsabilidad. Son momentos complejos, porque es verdad, no podemos dejar de mencionar, es un tema de mucha complejidad. El país, a mí realmente me duele todos estos temas que están pasando, porque él es imagen del país, está en juego la imagen de un vicepresidente de la República, esta imagen del país. Entonces ojalá Dios quiera, con mucha sabiduría, quienes tienen que articular justicia la hagan apegado a estricto derecho, y decirle al pueblo ecuatoriano, vamos a seguir trabajando con la responsabilidad, y que Dios nos siga iluminando y bendiciendo también a todos los hogares guayaquileños, manavitas y ecuatorianos. Muchas gracias. Huancavelica, la H grande de la información.